Bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio que el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable ha trabajado para todos ustedes. Hoy les presentamos Ritmo Verde, un espacio en el cual vamos a conversar con los actores de la sostenibilidad, vamos a ver y contar historias inspiradoras y con esto vamos a construir un futuro para todos ustedes que nos escuchan y nos siguen siempre. El día de hoy nos encontramos con Fernando Correa, él es presidente del CES. Y él está aquí para contarnos un poco sobre el CES, nuestros aportes y también lo que ha sido nuestro 2023, qué ha sido del CES durante todos estos años y por qué el CES. No sé, Fernando, quiere empezar contándonos cómo se fundó el CES, cómo nació y cuál fue el objetivo desde el principio del CES. Claro, muchas gracias, Joana. Gracias por el liderazgo de este espacio que creo que va a ser fundamental para la sostenibilidad. Y el CES empezó como un sueño hace 14 años, más o menos, cuando Rodolfo Rendón se acercó a nuestras oficinas y nos comentó qué era la sostenibilidad, por qué era importante la sostenibilidad, y nosotros nos quedamos enganchados. Siempre la empresa Semaica ha sido una empresa que vea a futuro y ha sido visionaria. Y entendimos enseguida que el tema de la sostenibilidad era un tema sumamente importante. Entonces, el Rodolfo comenzó a ver a otras empresas líderes del sector de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, y comenzamos a soñar cómo debería ser esta organización. Uh-huh. Creo que arrancamos alrededor de unas 20 empresas entre universidades, gremios, consultores, constructores y diseñadores, más o menos. Y un día ya se armó todo, tuvimos una reunión en el Colegio de Arquitectos y ahí firmamos todos un documento en el cual éramos socios o miembros fundadores. Y ahí ya arrancó hace 12 años. Y desde ahí hemos venido creciendo de a poquito, creo que siempre con una iniciativa de hacer las cosas bien, una iniciativa de ser una organización de impacto, donde no queremos miembros porque sí, o ser una organización grande, sino una organización en la cual los miembros sean, no solamente piense que la sostenibilidad es importante, sino también ayude a promoverla en conjunto con el CES. Uh-huh. ¿Y cuál fue el primer proyecto del CES cuando recién se fundó? Creo que lanzamos algo muy parecido a Net Zero. Fue un simposium de sostenibilidad y creo que llegamos a tener 400 personas, un solo día. Uh-huh. Y eso tratamos de hacer cada 2 años. Y lo mismo el tema educativo, con entidades públicas, privadas, pero nos centramos mucho en el sector educativo y no generar proyectos como los que estamos generando actualmente. Uh-huh. Y bueno, ahora, ¿cómo ha visto el CES? Como creciendo durante todos estos años, el CES tuvo una transición, una pequeña pausa, pero que ha sabido sobrellevar todas las cosas que han pasado y yo creo que ha tenido un buen flote, ¿no? Todos estos años, ya desde el 2021 se viene trabajando fuertemente. En mi caso, ingresé en enero del 2022, 2 de enero del 2022. Y desde ahí yo he visto mucho crecimiento, muchos temas, desde que empezó María Ángel también en el tema y creo que ha habido muchas cosas que se han venido trabajando y muchas ideas, muchos sueños. Entonces, ¿cómo ha visto usted todo ese crecimiento que ha ido pasando en el CES? Como toda organización tiene ups y downs. Uh-huh. Y yo en el 2017 no nos desafiliamos como Semaica, pero sí me desvinculé del directorio. ¿Y por qué me desvinculé? Porque yo vi que habíamos perdido un poco el norte. Uh-huh. Estábamos manejando un proyecto icónico, importante, que es el Centro de Convenciones Bicentenario, el cual la idea fue que saque una certificación LEED. Pero entre mis actividades y el desenfoque, como que perdí un poquito el gusto o el enfoque que veníamos dándole y hubo un poquito de decepción. Uh-huh. Después vino la pandemia. Claro. Obviamente en la pandemia bajamos la operación casi a cero, como muchísimas de las empresas del Ecuador.
Y después tal vez es el episodio más triste que ha tenido la organización. Y creo que esto lo hemos comentado, pero nuestra audiencia no lo conoce. Rodolfo Rendón, quien fue el ideador de todo esto, el impulsador de todo esto, él estuvo hasta el último siempre involucrado. Su hija Gabriela me llama y me dice que Rodolfo no podía hablar, pero que quería mandarme un mensaje. Yo digo, perfecto, ¿cuál es el mensaje? Pero quisiera hablar con Rodolfo. Y me dice, Rodolfo, la única persona que le tiene confianza para que continúe el CES eres tú. Y yo insistía que quería hablar con Rodolfo, que quería que él me lo diga para yo poder comentarle un sinnúmero de cosas y bueno, ver cómo podíamos colaborar. Pasó una semana, me volvió a llamar Gabriela, me dijo, mi papá insiste que tienes que hacerte cargo del CES. Está muy grave, está postrado, no puede comunicarse, no puede hablar absolutamente nada. Pero por favor necesito que me digas que sí vas a continuar con el CES. Entonces le dije, perfecto, en nombre de Rodolfo voy a continuar con el CES, pero quiero hablar con él. Nunca se dio. No, nunca se dio. Al siguiente día Gabriela me llamó y me dijo que lamentablemente había fallecido. Y había luchado con un cáncer terrible, porque yo creía que había sido COVID y no había sido COVID, sino parece que desde hace algunos años ya él tenía cáncer. Nunca nos dijo nada. Y una persona de un empuje, un trabajo, una energía impresionante. A pesar de que posiblemente él ya estaba enfermo, nunca decayó. Entonces al comienzo sí me sentí con una obligación moral. ¿Y por qué cree que le dijo cómo tiene que ser Fernando? O sea, siempre, a ver, yo fui el primer presidente del CES, yo siempre estuve súper involucrado. Trabajamos muy bien en conjunto, yo comprendía, entendía lo que él era y lo que él quería, y por eso es que los valores actuales del CES representan la esencia de Rodolfo. Entonces, de alguna manera, yo creo que él veía en mí una persona que de alguna manera iba a continuar con su legado. Ahora, las organizaciones tienen que continuar un legado, pero también tienen que evolucionar. Claro. Y claro, al comienzo yo me sentía un poco con una carga moral, pero un poco lo que dije en el speech del día jueves pasado, uno tiene que encontrar un norte, uno tiene que encontrar algo que uno da por los demás y eso a uno le llena de vuelta. Y poco a poco me di cuenta que no era un tema de obligación, sino que me gustaba. El challenge era interesante, habíamos bajado un montón de miembros, o sea, estábamos en una situación muy complicada económicamente. Los miembros muchos de los miembros que fueron fundadores ya no estaban con nosotros. Entonces, volviendo un poco al tema de evolución, tomé las riendas y buscamos una persona que continúe con la presidencia ejecutiva, que yo obviamente estuve un tiempo como encargado del CES, pero por mis actividades se me veía complejo. Encontramos a María Ángel como la profesional que estaba capacitada, una persona con una energía impresionante. Y después continuamos creciendo el equipo, ¿no es cierto? Pero ya con un propósito súper claro, un norte muy, muy, muy claro. Y yo creo que eso le dio el giro que necesitaba el CES. Obviamente después María Ángel tomó su rumbo y tú tomaste el reto y lo estás haciendo excelentemente bien. Y creo que todos estamos siguiendo esa visión que alguna vez Rodolfo la planteó y que creo que va a ser un referente en la sostenibilidad de la construcción y creo que estamos haciendo un impacto positivo. Entonces, ese ha sido un poco mi involucramiento en el CES. Actualmente soy presidente del directorio. Ojalá pueda continuar algunos años con ustedes. Pero la idea es que la organización pueda seguir conmigo, sin mí, y bueno, siga generando ese impacto positivo. Perfecto. Bueno, y hablemos justamente, ya venimos viendo esto, pero dentro de los retos que nosotros hemos venido viviendo, tenemos muchos temas que van de la mano con el crecimiento de estas organizaciones, como vemos a nivel latinoamericano, y es el tema político, el crecimiento de la industria, el tema de las certificaciones. ¿Cuáles han sido, desde su punto de vista, los principales retos que tenemos
Y ya viendo un poco el resumen de este 2023, entre todo lo que nosotros hemos podido planificar, hemos llevado a cabo una ejecución exitosa con el equipo porque hemos podido ir sumando 2 profesionales súper importantes también para el equipo, la Sole, la Fer, que están diariamente como en toda la ejecución. Pero creo que tenemos retos importantes, hemos tenido como una carga súper importante de poder entrar a las cabezas de las organizaciones y ejecutar como de verdad lo que prometimos desde enero del 2023, y creo que ese ha sido uno de retos mentales que también tenemos como equipo, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿cómo ha visto la ejecución de este 2023, resultados que podemos dar para que la audiencia también conozca lo que hemos venido trabajando y lo que nos hemos puesto como metas? Claro, retos muchos. El primer reto, y tal vez el más importante y más grande, es una organización sin fines de lucro que tiene que pensar en tener una perspectiva económica en la cual le permita no solamente sobrevivir, porque muchas ONGs sobreviven Sí. Sino que podamos generar valor a nuestros miembros, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Creo que hace algunos días hablábamos no decirles miembros, sino socios. Y así los vemos. Claro. Nuestros miembros queremos que siempre estén involucrados, siempre estén haciendo cosas, y no queremos que simplemente esté el CES como parte de un brochure. Claro. Entonces el compromiso de los miembros es sumamente importante. Nuestros miembros creo que sí perciben valor. Son miembros que están súper involucrados, que o nos apoyan con proyectos o nos proponen proyectos. Y ese ecosistema es lo que a mí me parece que le enriquece a todo el tema que hace el CES, ¿no? En pro de la sostenibilidad y ser un referente de la sostenibilidad, y que nosotros de alguna manera vayamos poniendo la pauta. Sí, sí. Entonces, el reto mayor es mantener activos, mantener energizados a los miembros, superávit, poder lidiar con egos, lidiar con el tema que es desastroso, el greenwashing, ¿no es cierto? Y por eso creo que nosotros hemos sido muy cautos en escoger quién es parte del CES y quién no es parte del CES. Pero feliz porque yo creo que estamos haciendo ya un cambio radical importante en el sector. Yo creo que los eventos que hemos hecho este año, el número de asistentes, el número de personas que han hecho nuestros cursos, el número de personas que han ido a los eventos, cada vez es mayor y constante. Entonces hay gente que va y que nos felicita y que está súper energizada con el tema y que quiere hacer cosas. Entonces yo creo que eso es muy importante. Sí, sí. Yo creo que lo que nosotros hemos visto es que yo lo que siempre les digo cuando nos reunimos es que si no te subes ahorita a la camioneta, luego va a ser o muy tarde o va a ser muy caro. Entonces, es un movimiento que está creciendo como una bola de nieve y cada vez es más grande. Por eso nosotros también cada vez más tenemos más espacios que generar, más trabajo que hacer. Entonces, todos los socios que trabajan ahorita con nosotros tienen también un compromiso. Y eso ha sido súper chévere como empezar a visibilizar, ¿no? Todos quieren un espacio, todos quieren estar. Hay organizaciones que no se han visibilizado antes nunca. Correcto. Y ahorita ya quieren meterle toda la fuerza. Entonces creo que eso es súper importante resaltar. Y tal vez, hablando de tema de muy tarde sea muy costoso, no porque hacer un proyecto sostenible es más costoso. Yo creo que eso hay que entender. Pero va a ser más costoso porque el proceso cultural de cambio te permite que tú ya tengas internamente establecido cómo generas productos o servicios sostenibles. Pero no muy lejano, a mediano plazo, si es que entidades gubernamentales, municipales comienzan a exigir que tú cumplas, con cierto. Ahí te va a salir caro, porque vas a tener que generar infraestructura en tu industria para generar productos sostenibles de la noche a la mañana, contratar consultores, o sea, claro, todo es preferible que lo vayas haciendo despacio y te vayas sofisticando a que venga una normativa, una ley y te obligue. Y ¿qué es lo que va a pasar? Sí, tarde o temprano va a pasar. Y no solamente la normativa, sino el mismo mercado te obligue. Y ya no te escoja. Entonces también te sale caro porque no vas a vender tu producto, no vas a vender tu servicio, no vas a vender tu departamento, tu edificio. Y dejas de existir. Y ya no eres relevante. Claro. ¿No? Entonces,
Pero per se hacer un proyecto inmobiliario, un proyecto, una edificación sostenible, si se lo hace desde el comienzo, y algún día podemos hablar un poco más de todos esos procesos, no es más caro si se lo hace desde el comienzo. Perfecto. Y bueno, hablando de lo que nos ha dejado este 2023, porque ya estamos al final del año y ya hemos ejecutado casi todo nuestro calendario académico, eventos, siguen saliendo cosas pequeñitas, pero creo que hemos tenido un buen número de temas que comentar. Yo creo que nuestra audiencia quiere saber qué nomás hemos hecho, porque hay muchas personas que nos han empezado a seguir casi al final del año, se han juntado recién a los últimos eventos, se enteraron de ciertos proyectos recién un día antes. Entonces, esos puntos que nos gustaría resaltar para resumir nuestro 2023 como proyectos relevantes, ¿cuáles serían, Fernando? Sí, claro. No, estábamos haciendo una lista de los top 5 de nuestros mejores proyectos de este año, porque hemos hecho realmente, si vemos todo lo que hemos hecho con el equipo chiquito pero comprometido que tenemos, hemos hecho muchísimo. Pero los más relevantes fue la entrega del CES Deja una Huella en Guápulo, que este fue un proyecto que lo realizamos el año pasado, lo entregamos este año. Fue súper emotivo ver a la comunidad súper unida, a la comunidad empoderada, a la comunidad cuidando lo que se les entregó, una comunidad que ya tiene indicadores y estrategias sostenibles, de bajo costo. Nuestra hipótesis de poder hacer sostenibilidad en áreas vulnerables la logramos, eso es importantísimo. Entonces, creo que ese es uno de los proyectos icónicos. Un check. Y más Yo entré por ese importantes. proyecto al CES, dije. Después, con Produbanco, hicimos o estamos creando el sistema de valorización sostenible, que se llama Profuturo, pero en realidad este es un programa que se puede aplicar a cualquier entidad bancaria. Y en definitiva lo que dice es, de acuerdo a ciertos parámetros de sostenibilidad, y eso tal vez podría ser otro podcast. ¿No es cierto? Finanzas verdes, que podría ser súper interesante. Se mide si es que el proyecto de una micro, pequeña o mediana empresa cumple con ciertos parámetros, y tendrán obviamente unas tasas y beneficios en temas de su préstamo bancario, ¿no? Entonces eso también es súper importante, porque ligar la sostenibilidad con créditos se cierra el círculo, Claro. ¿cierto? Diseñadores, propietarios, industriales, materiales, todo eso, si es que no hay un esquema financiero que fomente esto, no funciona nada. Entonces creo que eso es muy importante. Después con Chile, con el Green Building Council de Chile, hicimos el portal verde, que ya está en vivo, y tenemos ya las fichas de materiales. No sé si tú, Joana, quieres compartir un poquito más de profundidad de eso. Bueno, el portal es un proyecto que realmente lo trabajamos casi que más de 8 meses, casi de un año, diría yo, ¿no? Que venimos ya con esa idea, revisando temas. Hay ya temas de fondo que nos costaron, como temas para poder traer acá, financieros, tributarios y tal, porque era un tema con Chile, pero yo creo que finalmente este es un producto que está abriendo muchas puertas. Estamos ya haciendo nuestro primer piloto, que esto es súper importante para la gente que sabe de estos temas, y es un producto que va a permitir a la industria resaltar los atributos de sostenibilidad. Entonces ya hemos tenido nuestros primeros acercamientos, estamos elaborando nuestras primeras 4 fichas, y creo que la industria que está haciendo estas primeras 4 fichas, que pronto va a salir a la luz, es una empresa que está comprometida en seguir subiendo su estándar, y que efectivamente se compruebe que tiene un compromiso con la sostenibilidad. Estas fichas son LEED, son fichas EDGE, que es el mercado que se maneja en Ecuador, pero bueno, Chile ya tiene WELL, CBS, CES, que son de sus diferentes sistemas de evaluación, pero yo creo que es un primer shot súper bueno para la industria que estamos trabajando, y esperemos que todos se suban, ¿no? En este tema de las fichas. Correctísimo. Sí, además que estamos fomentando el tema de circularidad, estamos fomentando que las empresas, lo que no se mide, no se controla, y lo que no se certifica, simplemente uno cree o piensa que está cumpliendo, pero si no hay el documento que efectivamente nos diga que sí,
no es válido. Entonces, por eso es sumamente importante lo que estamos haciendo con el tema del portal verde y las fichas, para que la industria comience a entender cuál es el proceso de un producto verde, que conlleva ese proceso y pueda tener su certificado, y eso le permita certificarse verde, o simplemente después capaz pueda haber algún tipo de beneficio en temas de quien compre o un producto verde, o hasta incentivos tributarios, ojalá con el gobierno. Entonces, esto fomenta e impulsa el ecosistema, yo creo que de una manera súper potente. Y aparte con Chile, ¿no? Porque ya llevan una experiencia súper grande en esto. María Fernanda, que lidera el GBC de Chile, tiene unas ideas magníficas. Y yo creo que no tenemos que inventarnos nada tampoco, ¿no? Y atarnos a los que ya son fuertes en la región, creo que nos hace súper a nosotros, y nos ayudan a crecer también muchísimo, porque no podemos iniciar de cero, ya se tiene. Entonces creo que debemos aprovechar eso, y eso fue una muy buena oportunidad y un apoyo incondicional que tuvimos de Chile para ya lanzar este proyecto, ¿no? Que también se está replicando en Perú. Correcto. Además, aprovechando, nosotros como CES somos parte del World Green Building Council, y uno de los preceptos de la sostenibilidad es la colaboración, y creo que tenemos una chévere colaboración con Perú, con Chile muchísima, con Colombia algo menos, con países de Centroamérica como El Salvador, con México. Costa Entonces, Rica. esta red que nos permite ir viendo buenas prácticas, qué es lo que se está pasando, intercambiar ideas. Replicar proyectos, súper poderoso. Sí, siempre estamos comunicados, de hecho, y creo que ahora se ha activado mucho más. Este año se ha activado muchísimo más la red, y creo que eso también nos permite a nosotros dar a conocer que somos parte de una red súper importante, porque tenemos recursos de otros países, experiencias de otros países, y eso es algo que siempre tratamos de resaltar, ¿no? Correcto. Y el apoyo del World Green Building Council y los demás GBCs que ya llevan este proceso. ¿Qué otro proyecto tenemos en la lista? Ok, el calendario académico, que es sumamente importante. Creo que hemos tenido un año sumamente activo. Hemos dado clases gratuitas, pagadas, certificación Edge, certificación LEED, el tema energético, modelaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante el calendario académico? Y hemos visto que hay necesidad no solamente de profesionales de diversas ramas, sino también de las mismas empresas de entender y poder tener sus capacidades internas para poder proponer proyectos, servicios, debatir, entender lo que es la sostenibilidad y cómo sus empresas pueden cambiar desde adentro, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso ha sido súper positivo, extremadamente interesante. Y bien, tuvimos buena acogida en todo, ¿no? Yo creo que la gente le gustó muchísimo tanto las webinars que abrimos para todos los miembros, para que puedan dar no contenido marquetero, sino que puedan dar un contenido académico, claro, educativo, que la gente le interese. ¿Cómo se instala, no sé, nombro Plastigama? Porque las Aquaceles, por ejemplo. ¿Cuánto rendimiento te dan? ¿O cómo funciona el EcoPact? ¿O cómo funciona un sistema de drenaje? ¿O cómo funciona un sistema? Entonces, yo creo que ese contenido tenemos que seguirlo manteniendo, y creo que es el contenido que las empresas están, yo diría, obligadas a compartir. Porque sí, detrás de eso está la marca, que es algo que nosotros también manejamos internamente, porque por ahí también tenemos que dar visibilidad, pero yo creo que el contenido académico que les hemos pedido que impartan ha sido súper bien recibido por la gente que nos sigue, y por eso hemos crecido también muchísimo en comunidad. Entonces eso sí valdría la pena que resaltemos. ¿Qué otro proyecto tenemos? Es que antes de entrar al siguiente proyecto, es que yo creo que tenemos que ser generosos y compartir las buenas prácticas, porque con el tema del cambio climático no es un tema de que yo gano, tú pierdes. Claro. Es un tema que todos perdemos. Entonces, si yo no soy generoso, yo no comparto mis buenas prácticas, yo no elevo al resto de la industria a un nivel superior en temas de sostenibilidad, todos vamos a perder. Entonces, yo creo que ese es uno de los cambios de paradigmas más importantes, y que hay que hacer entender a la gente, y hay que hacer entender a las empresas que esto es un tema colaborativo necesario, y que no es un tema que yo tengo todas las respuestas y yo me guardo las respuestas y no comparto. Y no comparto, Entonces, claro. por eso es interesante, y hemos visto que nuestros miembros o no miembros han compartido sus buenas prácticas. Entonces, es súper chévere.
Y por último, ¿qué tenemos? El día jueves que hicimos, fue nuestra primera edición del Premio de Sostenibilidad, que creo que estuvo súper chévere, súper interesante, de muy altísimo nivel. 52 participantes, 12 premios, con un jurado súper chévere. Top. Igual tuvimos, no sé, al final 170 personas. Tuvimos 292 personas. Imagínate, 292 en el evento. personas, qué increíble. Sí. Y esto obviamente lo hicimos con nuestros aliados de ECOS, y tuvimos a CESCO y a Banco Produbanco como nuestros empresas auspiciantes. Y creo que estuvo súper interesante, y creo que toda la gente... Le encantó. Sí, además creo que es interesante rescatar el nivel de los proyectos. Sí, también. Y es rescatable que sí hay buenas ideas, hay buenas iniciativas. Creo que cuando conversamos alguna vez y nos pusimos como meta 30, y eso era como ya, ojalá lo logremos. Y al principio era complicado. Llegar a 52 creo que fue un logro. Fue sí. Un mérito y un logro importante. No nuestro, creo que del ecosistema y de los proyectos que se están haciendo, de las industrias y de los emprendimientos que existen. Entonces, creo que eso fue muy emocionante, y cerramos con broche de oro. Sí. Bueno, Mauricio me decía, tranquila, no pasa nada, ya van a llegar las postulaciones, así es. Yo tenía 12 y era la última semana, entonces, y al final empezamos a recibir, y 12 de la noche llegaron 52 postulaciones, entonces realmente fue súper interesante. Yo creo que el jurado también quedó súper emocionado de tener tal vez una segunda edición, de los proyectos que se dieron, porque ellos fueron los que respondieron también esas preguntas. La gente que no ganó ciertos proyectos se acercó a preguntarle al jurado como qué pasó, qué viste, qué no viste, porque era un jurado extranjero que vino para el día del evento, y que nos pareció súper chévere que puedan ellos y súper exigentes. Súper exigentes. Además que muy preparados y conocedores del tema, ¿no? Pero los que no ganaron, no hay que ponerse tristes, es una oportunidad de mejora. Sí. Y la idea nuestra como Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable es poderles darle ese feedback, que ustedes sepan, y además que hubieron muchísimos que estuvieron a 1 o 2 puntos, o sea, no es que había una brecha inmensa. Y no es que el jurado puso calificaciones de 100 puntos tampoco, porque fueron súper exigentes. Correcto. Fueron súper exigentes. Entonces, eso es nuestro 2023, estamos a casi noviembre, muy activos. Contento de lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, y bueno, me voy con un buen sabor en la boca y un trabajo bien hecho, pero todavía tenemos mucho más que hacer, ¿no? Sí, y bueno, ya empezamos a planificar el 2024, ya nos hemos sentado con las chicas también a revisar como qué tenemos que cerrar este año, cosas que estamos haciendo. Se viene la primera edición de la revista también del CES, que también se llama Ritmo Verde. Entonces es un nombre que le estamos usando para todo, nuestra estadística. Ritmo Verde es un nombre del CES que le vamos a sacar el jugo. Entonces también se viene esta primera edición de la revista. Se viene, bueno, nuestros últimos cursos, y cerramos el año, y en enero empezamos con todos los retos igual. Entonces hablemos de qué nos depara para este 2024. El 2024, retador porque hay algunos proyectos que creo que son importantes impulsarlos. No sé si todos logremos terminarlos del 2024, pero los vamos a arrancar el 2024. Y uno de estos es la certificación nacional. Así como tiene Colombia una certificación nacional, otros países tienen su propia certificación nacional. Porque claro, certificar EDGE, LEED, WELL, de alguna manera te limita en temas económicos y de conocimiento, porque tú tienes que certificarte en base a estándares internacionales que no son flexibles. LEED no se adecua a nuestra geografía, a nuestro clima, a nuestra idiosincrasia, a nuestra realidad. EDGE un poco más. Pero una certificación nacional yo creo que sí hace sentido.
Hace sentido que sea una certificación que cualquiera pueda acceder, desde una casa unifamiliar, un proyecto multipropósito, ya sea BIS, BIP o de lujo, un edificio grande, un hospital, un colegio chiquito, un colegio grande, una universidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí es importante poner esta línea base y después si alguien quiere hacer una certificación internacional, pues bienvenido. Pero yo creo que el tema de la certificación nacional es un tema sumamente importante. Después tenemos la segunda edición de Net Zero, que lo hicimos en Cuenca, que también fue un éxito. Fueron 3 días intensísimos, pero de muchísimo valor. Y bueno, este año lo queremos hacer más grande, no sé si más intenso, porque entiendo que la gente no se canse, pero de mucho valor, ¿no es cierto? Que la gente salga con yo creo que ¿no? Eso hace falta, ¿no? Ahora este movimiento del tema de sostenibilidad ha crecido tanto que hay que hacer eventos como nosotros siempre pensamos que sean de impacto y que realmente tengan un valor, porque hay muchos eventos aislados, sin criticar los eventos, pero realmente necesitamos que tengan un contenido de valor y eso es Net Zero. Entonces, eso es lo que les invitamos a estar preparados para este calendario que estamos ya empezando a armar, ya tenemos aliados importantes y yo creo que esos son los eventos que se necesitan para los profesionales. Aparte de Net Zero, que se viene con fuerza 2024, tenemos más proyectos que estamos preparando. ¿Cuál es el siguiente, Fernando? El siguiente que lo hemos venido ya trabajando este año, una pena que no logramos ejecutarlo, pero está ya listo, que es de la Escuela de Maestro. Tenemos el pensum, tenemos la gente, tenemos todo. Nos falta el financiamiento, ¿no? Eso es una cuña. Pero sí, creo que Escuela de Maestros o de Maestras es sumamente importante porque tenemos que llegar no solamente al profesional o al técnico, sino también al operador, al maestro, al capataz, al albañil, porque la sostenibilidad es integral y es vertical, ¿no? Entonces, si el maestro, el albañil, el capataz, el soldador, el plomero, el eléctrico no conocen, no entienden, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, esto está, justamente el objetivo es ir hacia maestros y maestras de la construcción. Y de equidad de género, porque creo que y bueno, en el CES, como somos todas mujeres, tenemos este bichito de meterle el género en todos los proyectos y yo creo que maestras de construcción es algo que a nosotros nos ha movido un montón. Entonces, por eso no hemos abandonado este proyecto y ya lo tenemos maquinado, porque sí nos hemos topado con empresas que nos dicen, yo sí tengo maestras en mi obra, barren. Esa no es la labor que tenemos, o sea, no nos vamos a medir con los hombres y la fuerza que tienen, pero sí hay labores que pueden hacer. Hay habilidad, exactamente. Claro. Entonces, eso es ese proyecto realmente que lo hemos venido trabajando, yo diría, más de un año. Ya está. Y sí, nos falta el financiamiento. Está como el pan casi por salir del horno. Después tenemos, obviamente, la segunda edición del premio. Yo creo que eso tenemos que hacerlo todos los años. Premiar a esas empresas y profesionales, emprendimientos, industrias líderes que nos demuestran el camino, que son generosos en compartir sus buenas prácticas. Eso tenemos que seguir. Obviamente seguir fomentando otras certificaciones, LEED, EDGE, ojalá WELL, y hay que ver cuáles otras. Yo creo que eso es importante, que siempre ir elevando la barra. Y que las edificaciones, ojalá ya, cuando los promotores tengan la conversación de su proyecto, digan, yo creo que es importante tener este nivel de certificación. No decir sí, sino qué nivel. Yo creo que esa tiene que ser la conversación, no es un tema si necesito o no necesito, sino qué nivel. Y empiecen con la certificación y el nivel más light o el más bajo, a pesar de que LEED está cambiando su nueva versión 5, va a ser más exigente. Entendería que EDGE se va a volver más exigente, entonces la vara va subiendo. Y yo creo que las empresas tienen que capacitarse, entender y ojalá en su visión de ejecución del proyecto considerar estas certificaciones. Y como siempre, fortalecer nuestro calendario académico, que eso siempre ha sido un pilar del CES. Lo seguiremos haciendo. Seguiremos haciendo la Semana de la Sostenibilidad con el World Green Building Council.
Y bueno, seguiremos el proceso de capacitación a nuestras jóvenes o no jóvenes, pero quien De tenga todos. la gana, las ganas de aprender Sí. y entender la sostenibilidad y aplicarlo en su día a día. Entonces tenemos, creería yo, que con esto un año a full. Sí, el próximo año yo creo que se viene full. Hay muchas cosas que siempre van saliendo, proyectos que nacen. Estamos teniendo muchas industrias, organizaciones que ya se han acercado a nosotros para formar parte del CES. Eso a nosotros también nos llena de mucha emoción porque sabemos que estamos haciendo un buen trabajo como equipo y que las cosas nos han salido bien. Entonces, sí ha sido todo un proceso. Entonces, yo creo que nos queda hablar también de algo súper chévere de cómo nació este podcast. Yo creo que podemos dejarle como un shot a la gente porque nació hasta el espacio. Yo creo que ha sido súper chévere elaborar este proyecto. Lo pusimos como meta, hay que sacar en septiembre este proyecto. Y ahí estuvimos, logramos tener este espacio que está en nuestra oficina. Es un proyecto que lo hicimos gracias también a Aglomerados Cotopaxi que estuvo presente en el material de este chévere espacio que tenemos ahora. ¿Y por qué el podcast, Fernando? ¿Por qué el podcast? Creo que son de esas cosas que se nos ocurren de vez en cuando, ¿no? Y decimos, ¿por qué no? Ajá. Yo soy un tipo, no soy extrovertido, soy introvertido, pero a veces hablar a la cámara a uno le da las agallas de poder decir las cosas importantes. Uh-huh. Y yo creo que este es un espacio de aprendizaje, comunicación, entender lo que es la sostenibilidad, compartir ideas con quienes están haciendo sostenibilidad, quienes son los líderes de conocimiento sobre el tema. Y si no comunicamos, si no compartimos ideas, es complejo. A veces se quedan las buenas intenciones y no se las comunican y hay que comunicarlas. Entonces, este podcast creo que nació eso, justamente para poder expresar lo que es el CES, expresar lo que es el ecosistema de sostenibilidad, ampliar el ecosistema, concientizar, que la gente sepa, vea, conozca. Y bueno, el sitio es un sitio súper chévere, es sostenible creo que al máximo, porque hemos utilizado todos los materiales reciclados y lo que hacemos justamente tiene que tener esa coherencia. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que va a ser un muy buen proyecto, realmente a nosotros nos emociona, ya tenemos un calendario, posibles invitados, yo creo que va a ser un espacio que podamos mostrar todo lo que estamos haciendo y un espacio también para unir, ¿no? Para contar, ahora hay de todo un poco, ¿no? Y yo creo que el CES tiene esta oportunidad de comunicar a los profesionales, a las empresas, a quienes nos siguen, quienes creen en nosotros y esto es ritmo verde para nosotros. Así que un último mensaje que nosotros podamos dejar a los arquitectos, a los ingenieros, a la industria. Me gustaría que tanto usted como, bueno, en este caso, los dos que estamos en el día a día de esto, que todos los viernes nos reunimos con Fernando a ver qué es lo que pasa con el CES y eso ha sido súper, súper importante. Yo conversando con otros GBCs, Fernando es de los presidentes más comprometidos con todos los temas. Hay muchos presidentes de otros GBCs que nunca están. Yo creía que iba a decir el más joven. También. pero realmente el compromiso que se ve del directorio que también tenemos es súper importante. Fernando, siempre estamos ahí en comunicación constante con el equipo, con los proyectos, hay que hacer esto, tenemos esta idea y lo sacamos. Y bueno, yo creo que podemos dejar un último mensaje a quienes nos siguen y a que invitarles a que nos escuchen y que se conecten con Ritmo Verde. A ver, sin ser negativo y pesimista, yo creo que hay que actuar hoy, no mañana, hoy. El mundo demanda líderes propositivos, demanda líderes inclusivos, demanda gente comprometida, demanda que pongamos al ser humano en el centro de todo. La sostenibilidad es una triada entre la economía, el planeta y el ser humano. Pero el mundo sigue.
con o sin nosotros. Yo creo que ese es un tema que hay que meditarlo. Y si queremos seguir en este planeta, creo que tenemos que hacer un cambio de 180 grados. Entonces, mi invitación es a, primero, entender básicamente lo que es la sostenibilidad en forma muy, muy general, entender en nuestras vidas qué podemos hacer, porque es interesante, no tiene que ser un solo proyecto inmenso, o sea, yo en mi casa, enseñando a mis hijos, o lo que yo hago en mi casa y hago un cambio, ¿no es cierto? Entonces, tiene que empezar en uno mismo y después expandir al resto. Entonces, esa es la invitación, que nos volvamos gente proactiva o ciudadanos proactivas, que velemos por este planeta que es el único, es nuestra única casa este planeta, al menos que queramos irnos con Elon Musk a Marte, pero va a ser muy chiquita la oportunidad de gente que vaya. Entonces, eso, generemos un impacto, seamos agentes de cambio, de cambios propositivos, ese es el mensaje. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, nosotros les queremos invitar a que sigan Ritmo Verde, un espacio en el que vamos a visibilizar todas las buenas prácticas, que vamos a tener personas de impacto, personas que nos han inspirado y personas que nos invitan a seguir en estos cambios positivos. Así que los invitamos a seguir en nuestro siguiente episodio de Ritmo Verde aquí en el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. Muchas gracias.